Hola amigas y amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Tu Propia Versión. Yo soy Elizabeth Rodríguez y bueno, este es el segundo de los 3 videos que le prometimos a Dalila de Argentina acerca de la confección de las capuchas para soldador. En este video pues ya vamos a ver cómo es el proceso de corte y toda la secuencia operacional del armado, y también pues vamos a ver algunos detalles sobre los materiales, sus características físicas y pues lo que es obligatorio para lograr que esta capucha sea realmente un elemento de protección corporal. Entonces, bienvenidos. Bueno, entonces vamos a proceder con el corte de esta capucha. Como verán, pues aquí ya yo tengo listo 1 metro de tela. Esta es una tela que yo utilizo pues para hacer modelos. Pero para estas capuchas se utiliza principalmente el drill. Acá en Colombia venden un drill muy bueno que se llama Drill Volcano, que es de fabricación nacional. Hay también índigo 14, que es para vestuario, digamos que es relativamente grueso, pero no es como para dotación. Y hay un índigo 16, que es 100% algodón, que es el que se utiliza para este tipo de aplicaciones. Cuando las chispas, por ejemplo, del proceso de soldar golpean la capucha, pues no se quema, no se deteriora. Entonces es uno de los materiales pues favoritos para este tipo de aplicaciones. También existe un material que se llama ripstop, que también es una especie de drill, pero texturado como en una cuadrícula, lo que le da como estabilidad a la superficie. Entonces ahí les dejo ya las imágenes de los 3 tipos de material, que son básicamente los que se usan. También se utilizan algunas lonas, pero de preferencia todo el material tiene que ser 100% algodón. Aquí pues ya doblé mi metro de tela desde lo largo, o sea que allá está el doblez de lo ancho, y me quedó esto acá de 50 centímetros. También le quité el borde porque tenía un borde con huequitos, y entonces ahora sí vamos a proceder a cortar. Fíjense que acá tengo 4 capas de tela, 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces puedo colocar este molde así extendido, ¿sí? Y marco. Aquí en este punto donde están estos lomos, pues me va a quedar entero, pero aquí en este caso, como necesito sacar la pestaña para el velcro, pues seguramente estas 2 orillas me van a quedar del mismo largo, o sea que en algún momento tendré que retirar 2 centímetros de alguna de las orillas para poder unir por ahí y que me quede el centro de la parte de atrás. Entonces acá voy a marcar los 3 centímetros que ocupa el velcro y cortamos. Listo, entonces aquí ya corté, pero fíjense que me quedaron 2 bordes abiertos y cada uno con una pestaña de 3 centímetros. Entonces de una de estas que voy a colocar, lo voy a quitar aquí a la parte de arriba, teniendo en cuenta que me queden 2, sí. Aquí le voy a quitar 2 centímetros de esta pestaña para que el centímetro que me queda extra pues sea el de costura, ¿no? Entonces aquí está. Por esta línea pues vamos a coser y esto va a ser el centro de la parte de atrás. Y acá pues va a quedar pegado el velcro. Del pedazo que nos quedó, que es este, vamos a sacar el resto de las partes de la capucha de soldador. Entonces aquí tenemos ya la parte superior, la colocamos. Este tipo de capuchas a veces se hacen forradas con otros materiales pues más livianos, también de algodón. Entonces la idea sería igual comprar 1 metro y colocar también los moldes de la misma manera. Entonces fíjense que ahí con 1 metro de tela perfectamente bien se termina de sacar nuestra capucha. Entonces marcamos, ya está, y procedemos a cortar. Y de esta parte de acá pues vamos a sacar nuestra tira completa. Entonces lo mismo, marcamos y cortamos. Bueno, entonces como verán pues aquí tengo ya todas mis piezas cortadas. Esta parte superior la saqué doble, me alcanzó la tela para eso. Aquí pues como verán la parte de abajo con su respectiva pestaña para el velcro y 2 piezas de fuelle. ¿Por qué se hacen dobles? Porque a veces se requiere que la capucha tenga un forro pues que no sea como tan agresivo con la piel, entonces se forra con tela más liviana. O a veces por temas de protección, ¿no? Porque de pronto la tela es muy liviana, muy delgada y un impacto pues de una chispa caliente pues puede deteriorar este material tan delgado, y entonces se utiliza otra capa interna pues para proteger mejor
la cabeza. Y a veces pues por el tema estético, ¿no? Para que no se vean las costuras, porque aquí yo puedo coser estas y luego pegarlas guardadas, pues para que no se vean las costuras internas del ensamble de la pieza. Entonces vamos a coser. Bueno, el armado de esta pieza es relativamente sencillo, ¿no? Acuérdense que tenemos como dos cabezas, entonces cada par de laterales pues los vamos a unir con su respectivo fuelle, o haciendo pues una costura normal a la orilla de 1 centímetro. Listo, entonces el otro lado. Bueno, pues entonces aquí ya le pasé a juntas capuchas. Fíjense que en esta ya le coloqué como una costura de asentamiento para las pestañas de costura internas, ¿no? Para que no se levanten y finalmente pues me ayuden a darle forma a la cabeza. Cuando son capuchas dobles, como esta que estamos cortando así de doble tela, entonces esto, digamos que no importa que quede así como con las hebras descubiertas, ¿no? Con la orilla descubierta. Pero cuando estamos trabajando con tela sencilla, o sea que estas pestañas de costura se van a ver por dentro, pues es bueno pasarles aquí la fileteadora, la misma que llaman los mexicanos la overlock, y luego sí hacer estas costuras de asentamiento, pues para que estas pestañas no se levanten y no molesten en la cabeza. Entonces vamos a pasarle estas costuras que son las que nos hacen falta. Siempre es bueno que esta pestaña, digamos, quede sobre la fuelle central, porque recuerden que es una pieza recta, ¿no? Entonces para pasar esta costura y unirla, no vamos a tener problemas como estos, ¿no? Que se ven acá como arrugas, sino que va a quedar la costura perfecta. Entonces la recomendación es que esta pestaña vaya hacia el fuelle central. Vamos a corregir la otra y ya les cuento. Listo, cuando ya tengo ya las dos capuchas con sus pestañas así, entonces como estas son dobles, pues vamos a proceder a unirlas por esta orilla. No hay necesidad de que la costura, digamos, de unir así derecho con derecho, no, porque pues se puede después cerrar la costura, se puede sesgar, ¿no? Se puede colocar un sesgo, o sea que este derecho con derecho no siempre es práctico, y en cambio pues nos da problemas, pues porque tiene la pieza demasiadas curvas, ¿no? Entonces vamos a unir así el revés con el revés, sencillamente vamos a pegar una pieza con la otra. Entonces acá empezamos. Aquí pues llegamos a esta esquina y vamos hacia abajo, y luego por toda la orilla de abajo pasamos la máquina también, pues teniendo cuidado de que las costuras coinciden, ¿no? Que aquí esto esté muy bien empatadito para que después no se nos vayan a presentar embolses. Vamos, entonces aquí está ya nuestra capucha doble. Entonces, ya está unida y las costuras internas pues se ven al derecho, no se ve la pestaña de costura. Listo. Hagamos entonces la parte de abajo. Recuerden que aquí habíamos dejado una pestaña de costura, que es la que se ve ahí con verde señalada con tiza, y aquí les voy a contar una estrategia que yo utilizo mucho cuando son estas costuras que necesito que no se vean pues el filete, ¿no? Que no se vea la pestaña de costura. Yo corro esta pieza un poquito más hacia atrás, paso aquí una costura recta
dejando pues como más o menos 1 centímetro desfasada la tela. Y luego esta pestaña que quedó como más larga la doblo y la voy pegando sobre la tela de base. Entonces aquí lo mismo, doblo y voy pegando con la máquina sobre la tela de base. Eso es lo que llamamos una costura guardada. Se hace a veces con una máquina cerradora de codo, pero pues para estas aplicaciones que son como pequeñas, pues está bien hacerla pues con la máquina plana, sabiendo la técnica, ¿no? Entonces por este lado puede ser el derecho, pero fíjense que por este lado también puede ser el derecho, porque no quedan visibles digamos los hilos del borde de la tela. Aquí entonces hallamos la mitad. Fíjense que como esto tiene un fuelle, entonces hay que hacer coincidir las dos costuritas y marcar con un cortador la mitad. Aquí en este caso fíjense que esta capucha podría utilizarse por ambos lados, ¿no? Porque aquí en este caso fíjense que esta capucha podría utilizarse por ambos lados, ¿no? Porque en ambos lados la costura se ve guardada. Entonces ya depende, ¿no? Porque aquí puede ser una tela muy gruesa y el forro pues puede ser un dacrón o una tela un poco más liviana, pero pues de pronto también podríamos pensar en que puede ser una capucha de doble faz. Entonces aquí ya marcamos este centro, fíjense que ahí hay como un cortecito y ese centro lo hacemos coincidir con esta costura que le acabamos de pasar a la parte de abajo. Entonces vamos a pegar esta pieza por la orilla. Como me quedó esto un poco más largo, pues entonces yo podría sencillamente doblar y eso me sirve como para refuerzo, para sostener el velcro que le voy a colocar ahí, ¿no? Entonces digamos que lo voy a hacer así. En este caso, pues al otro lado hay que hacer exactamente lo mismo. Hay que pegar esta parte de abajo con costura a la capucha de la parte de abajo. Entonces fíjense que en ambos lados me quedó un sobrante en la parte de abajo. Como les digo, pues ya cuando resolvamos esta costura, cómo la vamos a entalegar o ocultar, pues entonces ya haremos un doblez y sobre él colocaremos el velcro. Entonces miremos lo siguiente. A veces digamos que nosotros resolvemos hacer estas capuchas dobles porque no tenemos esa máquina overlock. En ese caso, pues aquí esta orilla que todavía se ve como al corte, pues tendremos que ocultarla de alguna manera. Y digamos que en esa misma situación podríamos estar con esta pestaña de costura. Entonces la fácil es pasarle el filete, pasarle el overlock y luego doblar hacia arriba y asegurar con costura. Esa es la fácil. Pero como a veces no tengo esa máquina, pues entonces yo puedo utilizar una aplicación, un acabado, digamos, que se llama un sesgo, ¿no? Este sesgo, pues aquí voy a utilizar este sesgo de satín que es un poco vistoso, pero es un poco la idea también para que se vea cómo puede quedar, ¿no? Entonces lo ponemos siempre acá donde está, no en la parte que sobra, sino acá, donde termina pues la parte de abajo de la capucha. Doblamos hacia arriba y empezamos a colocar. Entonces ahí hay que tener cuidado, hay pies para colocar estos sesgos y que queden pues muy bien colocados, pero pues también a veces depende de la destreza de la operaria. Se coloca con mucho cuidado, seguramente va a quedar muy estético. Listo, entonces fíjense que ahí quedó bien, pues seguramente ustedes van a utilizar un sesgo del mismo color de su tela. Mi idea aquí era pues que se viera. Y cuando ya yo lo coloco, pues lo que hago es doblar esta pestaña hacia arriba. Hacia abajo no, porque como es una falda circular, esto va a tener como mucha más tela que esto de acá. Y entonces cuando intente pegarlo, pues me va a empezar a faltar tela y me van a empezar a quedar arrugas. Entonces mejor hacia arriba. Entonces voy a empezar a asegurar esta pestaña
aquí hacia arriba. Y ahí entonces vamos a hacer las orillas de esta parte de abajo. Como dijimos, pues hay un sobrante, entonces podemos doblar y doblar. Y pasamos sencillamente una costura con la máquina recta. Al otro lado exactamente lo mismo. Y en la parte de abajo pues sí tendremos que pasar la overlock, lo que llaman los mexicanos. Si no la tiene, pues también existe la opción de pasar un sesgo por toda esta orilla, ¿no? Pasamos un sesgo igual que el que pusimos ahí en el cuello, por toda la orilla para que pues no se vea el borde de la tela. Como ya la pasé con la fileteadora, entonces puedo doblar. No se puede en ningún caso, para contarles por qué es necesario hacerle algún acabado de orilla, no se puede en ningún caso doblar y doblar, porque lo mismo que hablábamos en la parte de arriba, ya esta tela es demasiado, digamos, es mucho más ancha que esta que va quedando más arriba, y entonces voy a tener problemas para hacer ese dobladillo porque me van a empezar a aparecer arrugas. Entonces acá en este caso solo se dobla sencillo, o sea, se dobla hacia arriba pues la orilla fileteada y se empieza a pegar, pero inclusive así tengo que ir haciendo unos pequeños prenses para que al final de la circunferencia no me queden tela sobrante, ¿no? Entonces es de irlo haciendo con cuidado. Listo, pues entonces aquí ya voy terminando mi orilla, remacho, aquí me puedo añadir, entonces corto las hebras y listo. Fíjense que aquí se ven como unas arruguitas, ¿no? Ahí, como esto es circular, tienden a formarse estas arrugas como diagonales, pero ya con una planchadita pues ya digamos que mejora la presentación. Es importante, por eso les digo, tener cuidado de ir haciendo como prensecitos pequeños a toda la orilla para que no me pasen estas cosas de estas arrugas. Pero esto también depende del hilo de la tela, ¿no? Ahí, recuerden que como está cortado de forma circular, a veces los hilos van en diagonal, a veces los hilos están horizontales, a veces los hilos van verticales, y en algunas partes donde los hilos, por ejemplo, van horizontales, se forman este tipo de arrugas diagonales. Entonces no se preocupen por eso, que planchando ya mejora. Y esta parte de arriba pues la voy a terminar con sesgo, o sea que voy a pasar un sesgo que empiece aquí, suba hasta esta esquina, pase por toda la curva y vuelva aquí. Entonces hagamos. Como esto ya es parte de un acabado final, entonces esta orillita no puede quedar descubierta, ¿no? Es mejor doblar y empezar a colocarlo aquí, donde termina nuestro doblez que hicimos para la parte de abajo. Empezamos a colocar nuestro sesgo. Siempre se usa yo cosa por el derecho para que sea, digamos, el lado que estoy viendo que me va a quedar mejor terminado. Entonces les aconsejo que hagan eso. Aquí pues tendremos que hacer un prense y aquí otro prense para poder dar la forma de esta esquina sin que me quede como escaso la tira de sesgo. Entonces ahí vamos a hacer prense y arrancamos otra vez, nos vamos alrededor de la curva aquí. Al llegar a esta esquina lo mismo, hacemos un prense aquí y otro prense acá para que nos dé el ángulo y cortamos larguito para poder hacer el doblez que dijimos y que no se nos vea pues descubierta la orilla de la tela que está haciendo el sesgo. Este sesgo que yo estoy utilizando es de satín, que esto es un modelo, pero realmente se utiliza un sesgo de coleta, que es como una tela como esta, que es como un dacrón no tan fino. O si no consigue sesgo, digamos, del tono que necesita o le parece que es difícil colocar el sesgo, también se puede utilizar una cinta que se llama cinta falla.
que es una cinta para aplicaciones de marroquinería y pues digamos que tiene una buena presentación para este tipo de acabados. Listo, entonces ya aquí está más o menos terminada, me faltan aquí los pedacitos de velcro para poderla cerrar. Aquí está pues ya la parte de arriba de la cabeza, este es como el orificio de por donde se van a ver los ojos. Y hay una cosa importante que les quiero pues que tengan en cuenta, y es que fíjense que los hombros forman una línea recta de lado a lado, una línea horizontal, ¿no? Listo, entonces ahí ya está nuestra capucha. Pues verán que queda solamente descubierta como el área de los ojos. Tiene un espacio en la nariz, pues digamos en la parte que cubre la nariz, para que también se utilice adentro un tapabocas, que a veces es útil, ¿no? Por el humo de la soldadura. Como verán, el hombro pues da suficiente. Si se extienden los brazos hacia los lados, pues ahí está perfecto, no se arruga y permite pues movilidad. Entonces eso sería ya como todo la capucha terminada. Ahí están unos pedacitos de velcro dentro de, digamos, para el cierre se coloca el velcro en pedacitos, porque cuando se coloca la línea completa, resulta que a la hora de agacharse pues el velcro incomoda, ¿no? Entonces mueve la capucha hacia arriba y puede hasta tapar los ojos. Entonces por eso se coloca en pedacitos pequeños para que haya más flexibilidad. ¿Listo? Bueno, pues este sí ya es nuestro producto final. Como ustedes vieron, realmente cumple con unas especificaciones muy precisas y debe ser así, porque pues recuerden que esto es una situación de trabajo donde debe haber completa movilidad, completa visibilidad, y además de esto pues todo lo que queremos proteger debe estar protegido. Entonces ya es seguir al pie de la letra las recomendaciones y pues espero que tengan mucho éxito con la confección de sus capuchas para soldador. Entonces recuerden que tu propia versión es la mejor forma de hacer las cosas, y muchas gracias por su atención.